Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a otro mensaje por este medio Facebook Live de la Iglesia Bautista de la Fe. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, algunos hermanos conectándose, y eso es bueno, y gracias a Dios por los que están conectados. ¿Y cómo están? Espero que realmente estén bien, que el Señor esté obrando en sus vidas y dando ánimo y fortaleza en estos días de cuarentena. Y sabemos que estos días no son fáciles, de verdad, no son fáciles, pero con la ayuda de nuestro Dios podemos seguir en adelante y tenemos esperanza y gozo a pesar de la situación. Entonces damos gracias a Dios por la obra que Él está haciendo en nosotros, ayudándonos a examinarnos y considerar nuestras vidas en este tiempo de cuarentena, y espero que el Señor esté obrando en ustedes también. Muchas gracias por conectarse a la Iglesia Bautista de la Fe. Tenemos un foco que está medio raro, entonces siempre pasa, ¿no? Eso es el gozo de las cosas en la vida real, cuando no siempre funcionan como deben. Bueno, muchas gracias a Dios damos por la vida que Él nos ha dado, y estemos orando por las personas que están luchando todavía con esa enfermedad del coronavirus. Sabemos que parece que está ya un poco más bajo control aquí en Guayaquil, por lo menos el asunto, pero todavía estemos orando por los que están en los hospitales cuidando a los enfermos, los doctores, enfermeras, los que ayuden en la limpieza del hospital, los guardias, todas las personas, el personal que está ahí poniéndose en riesgo para cuidar y proteger y ayudar a los que están enfermos. Y bueno, damos gracias a Dios por el Señor Jesucristo, porque sabemos que este virus no tiene la última palabra. Cristo todavía está encargado, Él sí es el Señor y Él maneja la situación. Él no ha salido de su mano, Él está en control. Y damos gracias a Dios porque podemos confiar en Él. Amén. Eso es algo maravilloso, una esperanza que tenemos como cristianos que nos anima. Y aunque hay personas esta noche que están pasando por cosas difíciles, bastante tristes, afligidos, quizás momentos de asusto, les animo a seguir con los ojos puestos en el Señor Jesucristo. Es la única manera de poder aguantar, de poder seguir en adelante. Bueno, hablando de seguir en adelante, vamos a seguir en adelante con este culto, y damos gracias a Dios por este tiempo que Él nos ha regalado, aunque solamente es por este medio. Igual estamos con ganas de regresar a la iglesia, de poder estar ahí. Será interesante cuando ya por fin estamos de nuevo en la iglesia. ¿Cómo será? Todos con mascarilla todavía. Habrá cambios, estoy seguro. Yo estoy orando y pensando y planificando para el tiempo cuando de nuevo podemos estar en el edificio, reuniéndonos otra vez como deseamos, pero las cosas sí van a ser diferentes. Entonces, estemos orando por este tiempo, que no sea muy lejano en el futuro, sino en pronto que podamos de nuevo estar en la iglesia. Mientras tanto, damos gracias a Dios por este medio y poder estar aquí conectados por Facebook, por lo menos. Y la meta o la idea del día de hoy es: vamos a tener un mensaje bíblico basado en Salmo 19. Si quieren pueden estar buscando en Salmo 19. Vamos a tener el mensaje bíblico de este salmo, y después vamos a tener un tiempo de oración o recibiendo peticiones. Y
Gracias. Mi esposa me hizo acordar. Como saben, hermanos, yo soy la cabeza del hogar y ella es el cerebro. Amén. Excelente. Que debo grabar el mensaje, dice, porque no todos pueden conectarse por Facebook. Entonces, damos gracias a Dios por este medio, pero no todos pueden conectarse. Entonces, lo que estamos haciendo es grabo el mensaje y lo publico en el grupo de WhatsApp también. ¿Ok? Entonces, gracias a Dios por mi esposa. Ella piensa en muchas cosas. Ella es una mujer virtuosa de verdad. Y doy muchas gracias a Dios por ella. Bueno, entonces, hermanos, vamos a tener el estudio bíblico y después vamos a recibir las peticiones que ustedes tienen o por este medio, escribiendo al chat del video. Pero acuérdense, si estás escribiendo en Facebook, obviamente son comentarios públicos o peticiones públicos. Todo el mundo va a poder ver esto. Y tenemos a algunos hermanos que están viendo de alrededor del Ecuador, del mundo un poco. No hay tanto público. Obviamente no somos una iglesia muy grande, pero sí está en público. Si quieres pasar un mensaje nomás en el chat, en el WhatsApp de la iglesia, ahí es más privado, obviamente. Entre la iglesia nomás compartimos estas peticiones. O si quiere una petición bastante personal, puede escribirme directo o por Facebook o por el WhatsApp a mi celular. ¿Ok? Entonces, estas son las opciones para pasar las peticiones que vamos a recibir al final. ¿Ok? Si quiere adelantarte y mandarlo ahora, no hay problema, pero al final es cuando vamos a recibir las peticiones. Y después, como voy a explicar al final, vamos a concluir con una oración aquí en el video, pero que cada familia esté orando en casa. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar el culto, mejor dicho, el mensaje. Este tiempo vamos a comenzar con una oración. Entonces, les invito a orar ahí conmigo. Padre, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por tu amor y por tu cuidado. Y muchas gracias por tu palabra, la Biblia, que nos guía, que nos ayuda, que nos anima. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones esta noche, ayudando a cada uno de nosotros. No examinar al prójimo, no considerar lo que está haciendo el vecino, sino examinarnos a nosotros mismos. Que tu palabra llegue a nuestros corazones y que nuestras vidas sean cambiadas por lo que estudiemos esta noche. Gracias, Padre, por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión. Sigue obrando en la vida de los que están cuidando a los enfermos, los doctores y enfermeras y otros que están en el hospital. También cuida a otros que están trabajando en otras áreas, en los supermercados o diferentes áreas así, para que podamos también comer. Y Padre, bendice a cada uno y en particular, si no son salvos, que puedan conocer a Cristo en este tiempo. Haz tu obra en cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como mencioné, vamos a estudiar en el libro de Salmos, en Salmo 19. Vamos a estudiar Salmo 19. Y la idea de esta noche es, vamos a repasar el Salmo, pero el mensaje va a enfocarse más en los últimos 2 tercios. O sea, los primeros versículos vamos a hablar, pero el enfoque principal es lo que vamos a ver más adelante. Salmo 19. Si tienes tu Biblia ahí, busca Salmo 19. Salmos es más o menos por la mitad de muchas Biblias, pero busca Salmo 19 y vamos a leer todo el Salmo. Salmo 19, son muchos versículos. Bueno, son 14, no es tanto. Pero Salmo 19, vamos a leer del 1 hasta el 14. ¿Están conectados? ¿Están listos? Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol,
Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Lindo este salmo, ha sido de mucho ánimo para muchas personas por muchos años. Y es un salmo maravilloso, tiene bastante verdades excelentes. Entonces vamos a avanzar con este estudio de Salmo 19 y espero que sea una bendición para tu vida. Y que no solamente que estemos escuchando algo bonito, sino realmente que estemos enfocados. Dios, ¿qué quieres enseñarme a mí hoy, en este momento, con tu palabra? Y esa es la meta. Vamos a estudiar sobre las próximas semanas, si el Señor permite, vamos a estudiar sobre la Biblia. Vamos a tocar diferentes temas de la Biblia. Y bueno, la Biblia es, la Biblia es un libro, es algo maravilloso, es la palabra de Dios, esto sabemos. Pero, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la Biblia? Parece una pregunta ridícula. Yo soy pastor, ¿no debo saber para qué sirve la Biblia? Como cristianos, ¿no debemos saber para qué sirve la Biblia? Yo sé que es una pregunta media extraña, pero contempla esto. Según lo que decimos con la boca, ¿verdad? Según lo que decimos, la Biblia es la base de nuestra fe. La Biblia es la guía para nuestras vidas. Eso decimos muchas veces. Incluso decimos que la Biblia es la autoridad final para nuestra creencia, para nuestra conducta, para todo lo que hacemos en la vida. La Biblia es la autoridad final. Así decimos, ¿verdad? Pero ¿qué dice nuestra vida? No qué dice nuestra boca, sino qué dice nuestra vida de la importancia de la Biblia para nosotros en una manera diaria. O sea, ¿para qué sirve la Biblia en tu vida conforme a tu vida? ¿Sí me explico? ¿Qué dice nuestra vida sobre la importancia de la Biblia para nosotros? ¿Para qué sirve? ¿Hay evidencia en tu vida que realmente la Biblia tiene un impacto, que es la base de tu fe, que es la autoridad final para tu conducta? ¿Sabe? Aún yo escuchando estas preguntas, me doy cuenta que, wow, quizás mi vida realmente no demuestra lo que digo con la boca. Obviamente no hay nadie perfecto. Solamente Jesucristo, el Verbo hecho carne. Obviamente Él vivía la palabra porque es la palabra. Nosotros, seres humanos pecadores, vamos a fallar. Pero hermano, si tú estás escuchando, quiero animarte, no simplemente aceptar fallar como algo, bueno, la consecuencia de la vida, sino debemos examinarnos y con la ayuda de Dios podemos mejorar.
Podemos hacer las cosas bien para la gloria del Señor. Vale la pena examinarnos y si hay algo que no está bien en nuestra vida, vale la pena arrepentirnos y cambiar esto. Lo que no agrada a Dios, cambiarlo para algo que sí agrada a Dios. Esa es la idea. Si nuestra vida demuestra que algo que no está bien, debemos trabajar. Debemos dejarle a Dios obrar en nosotros realmente. Aquí en este Salmo 19 vemos algo maravilloso, unos versículos preciosos. Los primeros versículos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y es verdad, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es increíble pensar en la maravilla de este universo que hizo nuestro Creador, que hizo nuestro Dios, que hizo el Dios de la Biblia. Los cielos cuentan la gloria de Dios y es maravilloso. Y eso es lo que vemos en los primeros 6 versículos, que habla de la creación, pero en particular enfocado en los cielos, cómo magnifican a Dios, cómo glorifican a Dios los cielos. Y es cierto, si una persona está parado en el día, mirando hacia arriba, contemplando las nubes, contemplando el sol, ¡au! Me quema el ojo. Bueno, ahí es una buena lección también de la santidad de Dios, de acercarnos a Dios. Hay tantas cosas que podemos ver en los cielos que magnifican, que glorifican a Dios. Él es el creador de todo. Y si simplemente observamos, vamos a decir, wow, algo increíble está arriba. Y este algo increíble tiene un creador aún mejor. Tiene un hacedor más grande. Yo recuerdo incluso como incrédulo, como me incliné ahí, me puse ahí en la césped, en la noche, viendo las estrellas. Y yo como niño, incrédulo, no sabía nada de Dios, pero yo decía dentro de mí, no hay algo más allá. No hay algo más grande que nosotros. Contemplar los cielos nos hace sentir chiquititos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que realmente no somos nada. Somos nada en este universo. Somos nada en este mundo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Uno cuando observa los cielos puede darse cuenta que nosotros no hicimos estas cosas. ¿Cómo llegaron allí? ¿Cómo llegó el sol? ¿Quién puso el sol ahí? Alguien tenía que haber puesto el sol. Contemplar los cielos provoca al ser humano a pensar en un Dios. El problema es que es bastante general. Y eso podemos ver en las diferentes religiones en el mundo, incluso de los indígenas, donde no ha llegado nadie para hablarles de la Biblia, de hablarles de Dios. Ellos tienen sus creencias sobre el sol, sobre la luna, sobre la tierra. Ellos ven la naturaleza y se dan cuenta que hay un poder más allá de ellos. Y tienen que darse cuenta, tienen que reconocer esto. Y quieren adorarle, pero no lo conocen. O sea, tienen una idea, un pensamiento, quizás es así, quizás debemos hacer esto. Y adoran dioses. Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero falta algo más. Y eso es lo que vemos si seguimos en el Salmo 19. Ahí llega en el versículo 7, la ley de Jehová, la palabra de Dios. Dios seguía la manifestación de Él mismo, no solamente en la naturaleza, en los cielos, sino también por medio de su palabra. Nos dio la palabra, la Biblia, para ayudarnos a conocerle a Él. Pero conocerle en verdad, conocerle como Él es. Esta es una expresión perfecta de Él. Entonces,
Eso nos anima. Dios nos ha dado su palabra y nos provoca a pensar, ¿para qué nos dio la palabra? ¿Para qué nos dio la Biblia? La Biblia tiene muchos propósitos, pero podemos, en este salmo, podemos ver que tiene dos propósitos aquí en este salmo. Primero, la palabra de Dios convence al incrédulo. La palabra de Dios convence al incrédulo. Y eso vemos en el versículo 7 hasta el versículo 10. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué dice después? Que convierte el alma. ¡Wow! La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La Biblia convence al incrédulo. Llega al corazón de la persona que no cree. Convierte el alma de la persona. Ahora, hay muchos incrédulos, obviamente, en el mundo, y la mayoría de ellos no leen la Biblia. Quizás es lógico. ¿Por qué un incrédulo va a leer la Biblia? Quizás es lógico, pero no es bueno. No es algo agradable. ¿Por qué? Porque en la Biblia, ahí está la respuesta para ayudar a la persona incrédula. Ahí tiene la información que necesita, que contempla la gloria de Dios y dice, wow, mira los cielos, mira el sol, eso es increíble. Y está palpando, quizás buscando algo, queriendo conocer, pero no contempla la palabra de Dios. Entonces solamente está palpando, está andando cegado, está andando en tinieblas. ¿Y qué necesita? La palabra de Dios para conocer el Dios verdadero. No leen la Biblia, muchos incrédulos, pero deberían, porque aquí la Biblia, como dice aquí en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esta palabra de Dios es eficaz, es perfecta para convencer al incrédulo. Es la Biblia que provoca al incrédulo a creer. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí está clarito. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Esta palabra de Dios provoca al incrédulo a creer. Pero, ¿creer qué? ¿Creer que el sol es un dios? ¿El sol es más potente que la luna? ¿Qué debe creer? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué provoca la palabra de Dios al incrédulo? Creer. Creer primero que el hombre, el ser humano, va rumbo a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Ahí en la palabra de Dios vemos como nuestro padre Adán se desvió, escogió el pecado. Y desde Adán ha pasado de generación en generación a todo ser humano. Y todos somos pecadores, todos somos culpables, todos somos dignos de ir al infierno. Vamos rumbo al infierno, a la muerte eterna, a la separación de Dios. Él es nuestro creador, nuestro hacedor y quiere estar en compañerismo con nosotros. Esto vemos claramente. Pero el ser humano decide rechazar a Dios y seguir su propio camino. Dios, en vez de decir, bueno, así sea, vaya nomás. Él intervino en la historia y envió a su propio Hijo, Jesucristo. Su Hijo unigénito, Jesucristo, vino aquí a la tierra. Nació de una virgen, vivió una vida perfecta y puso su vida en la cruz. Él murió en lugar o para nosotros. Tomó sobre él mismo nuestros pecados. El castigo de nuestro pecado es la muerte. Y Cristo tomó sobre él mismo lo que merecemos nosotros. Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Esto sabemos porque la Biblia nos dice. La Biblia es clarita. La Biblia nos explica perfectamente que Cristo vino,
que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Cristo vive. Así la Biblia dice. Y cuando uno escucha la historia de Jesucristo y entiende, wow, eso es lo que ha pasado, eso ha hecho Dios por mí. Así la fe comienza a brotar en el corazón. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Llega al corazón y convence al incrédulo. Ahora, convencido el incrédulo puede decir, ay, ya no quiero nada que ver con esto. Ya no quiero aceptar. Eso es locura. No quiero otra religión, no quiero nada. No voy a cambiarme jamás de religión. Muchas cosas pueden decir, rechazando a Cristo. Pero la palabra de Dios llega al corazón del incrédulo. Hace su trabajo. Depende de la persona también, si esa persona quiere, si esa persona realmente acepta a Cristo. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa misma responsabilidad. Decidir, ¿qué voy a hacer con el Señor Jesucristo? Si lees la Biblia, si entiendes qué ha hecho Jesús por ti y entiendes que necesitas la salvación, te animo esta noche, no rechaces a Cristo. No cierres la puerta a Jesús. No le digas a Dios, no, lárgate de mi vida. No, por favor. No, necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos recibir a Cristo por fe. Necesitamos, como dice la Biblia en Juan 3, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos ser hechos hijos de Dios, como dice en Juan 1:12. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos para tener la vida eterna, o sea, para estar en presencia con Dios para siempre. Pero también necesitamos a Cristo porque Dios quiere reconciliar todas las cosas que fueron dañadas por el pecado. Él quiere reconciliar todas estas cosas a Él mismo, pero es únicamente y solamente por medio del Señor Jesucristo. Queremos ser parte del plan de Dios. Queremos ser parte de la reconciliación de Dios. Cristo murió para reconciliar con Dios Padre todas las cosas. Él murió para salvarnos, para que seamos parte del plan de Dios. Y eso es algo bueno, algo maravilloso. Te animo, si estás pensando, no rechaces a Cristo. No rechaces de creer en el Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho por ti. Nadie más en la historia del mundo murió en una cruz por ti, por tus pecados. Nadie más. Nadie más fue resucitado el tercer día venciendo tu pecado. Cristo resucitó a algunos, sí. En el Antiguo Testamento leemos de otras personas que fueron resucitados. Incluso más adelante, después del tiempo de Jesús, vemos los apóstoles también hicieron algunos milagros. Pero ninguno de estos que fueron resucitados triunfando ni sobre su propio pecado, porque todos fallecieron de nuevo. Solo Jesús triunfó sobre el pecado, pero no el pecado de Cristo, sino el pecado nuestro. Él triunfó sobre la muerte. Y nunca más, jamás murió. Murió una sola vez, para siempre. Y Él murió por nosotros. Pero también resucitó. Él vive, Cristo vive. Y eso es lo que nos cuenta la Biblia. Si tú crees que Jesús murió por ti, que es la única esperanza tuya, que nadie más puede salvarte de tus pecados, que ninguna otra sangre puede borrar tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así dice la palabra de Dios. Entonces la Biblia es muy eficaz. Sirve para convencer al incrédulo que necesita a Cristo. Nos apunta al Señor Jesucristo. ¿La Biblia está obrando en tu corazón esta noche? ¿La Biblia está obrando en tu corazón en este momento? La decisión es tuya. La Biblia es eficaz para darnos la fe. Si escuchamos, si consideramos lo que nos dice, podemos tener vida eterna creyendo en el Señor Jesucristo. Si tiene dudas, si tiene preguntas, comunícate con nosotros. Pero si ya entiendes que necesitas creer
solamente en el Señor Jesucristo para salvación. Cree en el Señor Jesús. No te detengas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La Biblia es eficaz para convencer al incrédulo. La palabra de Dios convence al incrédulo. Pero además tiene otro propósito la palabra de Dios conforme a este salmo. Si leímos Salmo 19, para los que están conectando, estamos en Salmo 19 y vamos a leer del 11 al 14. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos a grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Qué más? ¿Para qué más sirve la ley, la palabra de Dios, la Biblia? La palabra de Dios amonesta al creyente. Primero, convence al incrédulo. Segundo, amonesta al creyente. La Biblia es muy útil para los incrédulos. Por eso debemos predicar la palabra de Dios. Cuando estamos hablando con las personas, no tengas temor, no tengas vergüenza de compartir la Biblia y la palabra de Dios. Porque los incrédulos pueden escuchar una palabra de hombre hablando muy bonito y pueden decir, wow, interesante. Como el rey puede decir, casi me convences de ser cristiano. La palabra del hombre, bueno, es medio fuerte a veces para convencer. Pero la Biblia es mucho mejor. Y por eso debemos predicar la Biblia, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es solamente para los incrédulos, no es solamente para predicar a los que están ahí contemplando los cielos y diciendo, wow, ojalá pudiera conocer el hacedor de todo esto. Es para ellos, pero también es para el creyente también. Si tú eres cristiano, si tú eres creyente, la Biblia es para ti. ¿Y para qué sirve para el creyente? Amonesta al creyente. Mira el versículo 11, Salmo 19, 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos a grande galardón. Ahora, ¿qué está hablando aquí con ellos? ¿Cuáles son ellos? Dice ahí en el versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que destila del panal. Perdón, tengo que tomar un poco de agua. Necesito miel del panal. No, eso es otra cosa. Bien, entonces, ¿cuáles son ellos? Está hablando, perdón, de los juicios que vemos en el versículo 9, y ahí sigue hablando de los juicios. O sea, podemos entender que está hablando de los juicios de la palabra de Dios. Y eso es la porción de 7 a 10 que habla de la palabra de Dios. Entonces, entendemos que por la palabra de Dios, por los juicios de Dios, por su palabra hablada, por su testimonio, lo que Él nos manda, lo que Él nos enseña, dice el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. La Biblia sirve para amonestar al creyente. Amonesta al creyente. Ahora, esa palabra amonestar significa advierta, previene o reprende. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Obra en nuestra vida para ayudarnos. Pero a veces no es tan cómodo. A veces un poco nos da convicción al leer la palabra de Dios porque nos damos cuenta que estamos mal. Pero no está mal que la Biblia nos diga que estamos mal. Eso es bueno. La Biblia nos reprende porque si estamos andando mal, Dios en su amor quiere corregirnos y ayudarnos en nuestra vida. Ahora podemos decir, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, no tengo necesidad de amonestación, no necesito que nadie me reprende, yo estoy bien. Como cristianos incluso vamos a fallar, vamos a errar.
Porque sí somos hijos de Dios, pero tenemos todavía esta carne. Y luchamos en la carne, luchamos con la carne. Pero no siempre andamos bien. Y cuando andamos mal, puede ser en pensamiento, puede ser en palabra, puede ser en visto, puede ser en acción, puede ser en muchas cosas. Ahí está la palabra para reprendernos, para ayudarnos. La palabra nos amonesta para que veamos qué hay que corregir en nuestra vida. El ser humano somos propensos a mirar hacia afuera. Lógicamente, los ojos no ven para adentro, sino ven por afuera. El problema es que cuando estamos hablando de cosas espirituales, la tendencia es ver a los demás y criticar a los demás y no contemplar a nosotros mismos. Y no decir qué hay en mí que está mal. De hecho, la tendencia es decir, no hay nada en mí. Yo ando rectamente. Yo estoy bien. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo conmigo mismo. Y eso es común pensar. Pero lo que necesitamos es como un espejo, la Biblia, reflejando a nosotros mismos para que veamos, uy, pero esa es la medida, eso es lo que Dios espera. Y eso es lo que veo en mí. Fallas, errores, pecado, maldad, cosas que corregir. Entonces la Biblia es eficaz en enseñarnos dónde estamos mal. Dice aquí en el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y bueno, aquí, a veces por las circunstancias de la vida entendemos nuestros errores, pero muchas veces muy tarde. La Biblia nos enseña cómo somos nosotros. Si estoy mal, la Biblia me explica esto. Si yo estoy haciendo algo que no agrada a Dios, la Biblia me va a enseñar esto. O sea, la Biblia tiene una importancia grande en mi vida entonces. Para ayudarme como creyente a andar en una manera que le es agradable a Dios. Y no andar en mi maldad, no andar en mi error, no andar en mi necedad. Sino Dios quiere ayudarme a andar en una manera agradable a Él. Y por eso tenemos la Biblia. Y es una manera que nos ayuda grandemente. El problema es que como cristianos hablamos mucho de la importancia de la Biblia. Entendemos claramente la importancia de la Biblia. Pero ¿qué hacemos en la vida real? Y eso es donde quiero llegar. Hermano, cristiano, estoy hablando contigo. ¿Cuánto estás leyendo la Biblia? Si no estás leyendo la Biblia para nada, no quiero echarte culpa, no quiero hacerte sentir muy mal, horrible, ofensivo, nada que ver. Dios nos dio esta palabra para amonestarnos. Él en su amor quiere corregirnos. Entonces, si estamos mal, si no lees la Biblia diariamente, en este momento, pídele perdón a Dios. Dile, Dios, yo he estado negando leer tu palabra. No estoy poniendo tu palabra en la posición que merece. No estoy dándole la importancia que merece. Dios, perdóname que estoy negando, que estoy siendo perezoso, que estoy no invirtiendo en tu palabra. Ayúdame a leer tu palabra diariamente. La buena nueva es que Dios está ahí esperándote. Él nos dio la palabra para ayudarnos. No para que sentimos muy mal y aplastados bajo la Biblia, sino nos da la Biblia para ayudarnos. Entonces pídele perdón, pídele ayuda de Dios y toma la decisión, porque Dios ya te dio la Biblia. Probablemente todos que están escuchando este video tienen la Biblia o en su mano o en su celular o en el internet. Pueden acceder a la Biblia. Tenemos la Biblia, está disponible. Lo que nos falta es muchas veces nuestra parte.
de decir, yo voy a leer la Biblia. Hermano, te animo. No esperes hasta mañana. Mañana en la mañana voy a comenzar, pastor. No, comienzo en la noche. Ya estamos en cuarentena. Todo el mundo está despierto hasta 1, 2 de la mañana. Ok, tienes tiempo para leer un capítulo. Escoge un libro de la Biblia, sea lo que sea. Y dice, y puedes comenzar ahí. Voy a leer un capítulo, voy a leer 2 capítulos, voy a leer un versículo. Pero lee la palabra de Dios. No esperes hasta mañana. Porque mañana no va a sonar el alarma, vas a estar despierto hasta 2, 3 de la mañana. Y a las 6 de la mañana no vas a querer despertarte. Y ya entiendo ese camino porque lo he pisado varias veces. Entonces tenemos que cambiar. En este momento, si necesitas comenzar la lectura, hazlo. Cristiano, si tú lees la Biblia, pero dices, bueno, pastor, estoy leyendo la Biblia, pero realmente no estoy recibiendo mucho. La lectura es como seca. Leo porque tengo que leer la Biblia. Si no leo la Biblia estoy mal. Pero leo, pero no entiendo mucho. Te animo. Quizás, si estás leyendo muchos capítulos, quizás mejor sería leer un capítulo o una porción. Pero repasando, leyendo con cuidado. Ya estamos estudiando en la escuela dominical cómo hacer el estudio bíblico. Piensa en estos principios. Ok, necesito observar lo que está aquí. La observación es clave. Observa lo que está en el pasaje. De ahí viene la interpretación. ¿Qué significa esto? Aquí David está escribiendo, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiso comunicar David en este pasaje? Y ya una vez que entendemos la intención de David, y más importante, Dios en inspirar su palabra, ahí viene la aplicación. Ok, ¿cómo aplica mi vida? Oh, no, pastor, eso demoramos 1 hora en la escuela dominical y ni es suficiente. Ok, ya tienes la idea. Hay que invertir en el estudio. No es algo para las cosas ligeras. No es el periódico del día. No es esa revista de basura. Sino eso es la palabra de Dios. Y vale la pena invertir el tiempo estudiarlo. Si tu lectura diaria es seca, cámbiala. Déjala ahí al lado la lectura de muchos capítulos. Pero enfócate en una parte, pero estudiando. Ahora, tú que estás estudiando la palabra, tienes ahí un libro escrito, un comentario. Excelente, pero ¿qué tal la aplicación? Si dice, pastor, he desarrollado mucho conocimiento, he aprendido mucho de la palabra, pero mi vida no ha cambiado. Medita en la palabra. Porque no es solamente entender lo que dice, sino también hay que aplicarla a la vida. Medita en la palabra. Pasando por el día, cuando estás hablando, cuando estás pensando, cuando estás mirando, medita en la palabra. Deja que la Biblia te guíe, que sea parte de tu vida. Memoriza la Biblia. Medita en la palabra de Dios y vas a ver cómo afecta, cómo cambia tu vida. ¿Para qué sirve la Biblia? ¿Para qué sirve? Sabemos la respuesta correcta, ¿verdad? Pero, ¿qué dice nuestra vida? Si estás escuchando este video y no eres creyente, te animo a considerar la palabra de Dios y lo que dice la Biblia sobre el Señor Jesucristo. Investiga. Si dicen, no, la Biblia fue escrita por hombre y ya tiene muchos errores, investiga. Encuentra los errores. Busca los errores. Estudia la palabra. No escuche lo que dice todos los demás, que tampoco son creyentes. Estudia la Biblia misma. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Eso es interesante. Eso sería un estudio interesante. No critiques sin estudiar la Biblia. La Biblia convence al incrédulo para que crea en el Señor Jesucristo. Pero también la Biblia amonesta al creyente. Cristiano, ¿estás andando conforme a la palabra de Dios? Si no, ahora es el momento para cambiar. No esperes hasta mañana. No digas, no, ok, bueno, entonces mañana, no. Comienza hoy.
Esta Biblia y todas las Biblias, la palabra de Dios es una espada de dos filas. Corta el corazón del incrédulo, pero también corta el corazón del creyente. Es eficaz, cumple con su misión, sirve para convencer y para amonestar. Ahí me salió. Leamos la palabra de Dios para que Dios nos hable. ¿Por qué? Porque es su palabra. Gracias, hermanos. Gracias por su atención. Seguimos el estudio de Salmo 19. Todos los salmos son maravillosos y vemos la importancia de la palabra de Dios. Ahora, quisiera recibir algunas peticiones de esta noche. Entonces, ahora vamos a recibir las peticiones. Si tienes alguna petición, puedes, por favor, nombrar las peticiones. Excelente. Estaba pensando, ¿cómo voy a ver las peticiones? Porque no veo ahí en el teléfono ni aquí en la compu, pero ahí está mi esposa. Excelente. Entonces, bueno, me va a dar. Excelente. Muy bien. Vamos a recibir las peticiones. Entonces, si tienes alguna petición, por favor, puedes ponerlo aquí en el chat. O si quiere, puedes ponerlo en el grupo de WhatsApp. Y obviamente no voy a leer los del grupo de WhatsApp en el Facebook. Pero si tienes alguna petición, por favor, puedes comunicarte aquí a nosotros. Muy bien. Estemos orando, ya mencioné que estemos orando por los diferentes personas trabajando en los hospitales. Eso es muy importante. Hay varias personas que congregaban en la iglesia, que trabajan en los hospitales. Estemos orando por ellos. También estemos orando por el país, que está pasando por no solamente el problema de coronavirus, obviamente está en una situación económica bastante difícil, con la bajada del petróleo y muchas otras cosas que están pasando. El país está en un momento difícil, y estemos orando también por los otros países del mundo que están pasando por esta crisis, por los líderes mundiales, que Dios haga la obra. Ok, muy bien. Bueno, no veo que están llegando peticiones, entonces está bien. Vamos a tener una oración final, y pueden orar en familia. Por favor, que estemos, después de cerrar el video, que pueden orar unos minutos como familias, y eso va a ayudarnos a mantener la actitud de oración y enseñar a nuestros hijos la importancia de la oración. Muchas gracias por conectarse esta noche, gracias por estar aquí escuchando, y espero que el Señor esté obrando en sus vidas por medio de su palabra. Y si tienes alguna petición, igual puedes mandarnos por el chat de WhatsApp o también a la página de Facebook de la iglesia. ¿Ok? Entonces vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta noche, gracias por tu palabra, por el Salmo 19, por la verdad que nos enseña sobre tu palabra. Y muchas gracias, Padre, que no nos dejaste mirando hacia el cielo pensando que quizás hay un ser divino más allá, hay algo más grande que nosotros, más potente que nosotros, sino también nos diste tu palabra que te revela claramente. Muchas gracias por permitirnos tener este acceso a ti. Y te ruego que estés obrando en nuestras vidas, que estemos contemplando tu palabra, leyendo, estudiando, escudriñando la palabra para aplicarla a nuestras vidas. Que nuestras vidas sean cambiadas por el estudio de tu palabra. Te ruego ahora por las peticiones de esta noche, por los que están trabajando en los hospitales, por los que están enfermos.
y por los que están trabajando ahí también en los supermercados, recogiendo basura y los diferentes trabajos que también son muy importantes, que son la policía, los militares, los vigilantes, los que están en la calle diariamente. Y te ruego, Padre, que estés obrando, protegiendo y cuidándolos, ayudándoles no solamente a tener salud física, sino también la salud espiritual. Que haya personas predicándoles el Evangelio, que puedan buscarte y encontrarte. Gracias por permitirnos estar aquí en este país del Ecuador y por la obra que estás haciendo aquí, Padre. Sabemos que estás siendo azotado ese país en varias formas. Entonces te ruego que podamos aprender la lección que tú quieres enseñarnos, que podamos dejar las religiones, dejar la confianza en los políticos, dejar la confianza en el dinero, dejar la confianza en el petróleo y confiar únicamente en ti. Que tú estés obrando en este país para avivamiento, para la salvación de muchas personas, de muchas almas. Padre, te daremos la honra y la gloria. Te ruego por las iglesias que están ministrando aquí en el Ecuador, por los pastores, por los hermanos en Cristo que han pasado por el virus, que han sufrido, y quizás por los familiares que han perdido seres queridos. Padre, te ruego consolación y ánimo y fortaleza para ellos. Gracias por todo lo que haces. Queremos darte la honra y la gloria y la alabanza, porque solo tú eres digno, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, y nos vemos el día domingo, si el Señor permite, a las 3:30 de la tarde en este mismo medio. Vamos a estar en Facebook Live 3:30 el día domingo y con Escuela Dominical después. Y bueno, eso sí es, el Señor retarda su regreso, si Cristo no ha venido primero. ¿Ok? Saludos, hermanos, bendiciones y hasta el día domingo. Gracias.